Hola amigos y amigas, de nuevo estamos aquí navegando entre libros. Estamos muy contentos de poder estar presentes hoy día y tengo el honor de presentar una autora regional, una amiga, una hermana en muchos sentidos de la palabra, Verónica Zondek, poeta, escritora, madre, hija, traductora. ¿Cantas también, Vero? No, nunca. Pero créanme que multifacética, como dicen por ahí, posible premio Nobel y hasta cocina, como todas las mujeres que tenemos que hacer. Me Entonces, encanta la cocina. ¿Ves? Como toda una buena mujer chilena, ¿ah? Ya bueno, la Vero es del mundo ya a esta altura. Muy contenta que nos acompañe Verónica. Verónica, ¿hace cuánto tiempo que estás aquí en la región? Mira, creo que 18 años. 18 años. No sé, por ahí. ¿Y qué te trajo a Valdivia? ¿Qué te trajo al sur? Las ganas de irme de Santiago y el hecho de que tenía muchos amigos aquí y me atrajo muchísimo la posibilidad de los espacios pequeños y los tiempos, ¿no? Que son maravillas que vi por primera vez cuando viví en Jerusalén, cuando estaba con una beca, que era una ciudad muy chica, en esa época tenía 120.000 habitantes, ahora una ciudad de millón. Pero entonces uno caminaba para todas partes, había tiempo para conversar, para leer, para trabajar sin ese ruido espantoso y ensordecedor. Eso fue lo que me atrajo, ¿no? Y que es una ciudad manejable, ¿no? a escala humana. Así en el sentido de que uno puede todavía influir en algunas cosas. El que anda apurado pierde su tiempo. Y se pueden hacer cosas, ¿no? Así es. Y por Dios que ha hecho cosas, Verónica, por la región, por la ciudad. Es una prolífera autora. Le queda mucha cuerda, siempre está llena de cosas. Yo voy a decir todo eso, no importa que se enoje conmigo porque tengo que decir mucho más al respecto. Mistraliana, hace sus talleres con mujeres grandes, con mujeres pequeñas. Es realmente un lujo tener a Verónica aquí. Tengo apenas 3 de sus libros, pero en realidad tiene muchos más, pero quizás los últimos 3, ¿no es cierto? Vamos a hablar de los últimos 3, de una reedición de La ciudad que habito, un libro muy personal, podríamos decir, ¿sí? Sí, muy personal, que está reeditado en la editorial Aparte, que es del norte, y es una reedición que estaba la primera vez fue a través de la editorial Cultrún, ¿no es cierto? También está entre sus últimas publicaciones El mundo es redondo, que también lo tengo, un libro para niños, ¿no es cierto? Es una traducción, aquí trabajas como traductora, un libro que trae historias de animales, trae varias cosas de la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, es un libro muy juguetón, mucha rima, mucho ritmo, mucha naturaleza, mucha crítica ecológica, hay de todo ahí, ¿no? Se ríe un poco de los adultos. Sí. Es de una norteamericana furiosa que vivió mucho tiempo en París. Y es la única novela infantil que ella escribió. Pero ella tiene un lenguaje muy juguetón, muy traidor de imágenes. Y en realidad trabaja la asociatividad. Entonces, para traducir, más que traducir exactamente el sentido, también hay que traducir esas relaciones, ¿no? Esas cosas juguetonas que ella hace. Y Verónica, ¿por qué traducir? ¿Cómo entraste al mundo de la traducción? Por el mundo de la maternidad. Sí. Yo trabajaba en un museo. ¿Ya? Porque yo lo que estudié fue historia del arte, pero después de que tuve mi primer hijo y lo tuve... Eso explica muchas cosas. Sí, y lo tuve afuera, entonces ¿Ya? no tenía redes de ningún tipo, así que tuve que dejar de trabajar porque no pensaba trabajar, como muchas quedarme mujeres, 3 meses. Claro. Y empecé a traducir porque manejaba muy bien el inglés. ¿Ya? Y empecé a traducir unas cosas muy aburridas como las tesis, pero daban dinero. Sí. Y bueno, eso se fue desarrollando y se comenzó a convertir en una pasión cuando entré en la literatura, en la traducción de literatura, porque yo me dedico principalmente a traducir poesía. Claro que sí. ¿No? Esta narrativa, digamos, este libro de novela infantil, la hice porque en realidad hay mucho juego con el lenguaje. Oye, Vero, Si no, ¿te no puedo sé si poner en habría apuros? podido. ¿Qué poeta crees tú que hay que leerlo en su lengua materna? Por supuesto, inglés o de lengua inglesa.
A mí se me ocurre que Whitman, pero no sé. No, Whitman es necesariamente. traducible, sí, Ya. Whitman es traducible como Neruda, ¿no? Neruda Sí. es traducible, Neruda es muy whitmaniano, muy Sí. de las los grandes relatos. Yo creo que lo intraducible es aquello que solo trabaja con la forma, ¿no? Y el contenido pasa a ser secundario, terciario. Porque las formas son difíciles de traducir de una lengua a otra. Sí, el sentido. ¿No? Es como ¿no? traducir de un color a un sonido. Difícil, Ya. son dos lenguajes. Sí. Pero cuando se trabaja con ritmos, uno puede traducir un ritmo a otro ritmo conocido, ¿no? y dejar el sentido. Entonces, con eso uno hace un paralelo. Yo creo que en Chile, ¿qué es lo que sería introducible, por ejemplo, a otra lengua? Por ejemplo, podría ser muy difícil de traducir a otra lengua las cosas de, pero es que no es muy conocido, de Deisler, por ejemplo, Ya. porque trabajo mucho con la visualidad y con ciertos cortes de palabras que significan otras, entonces eso ahí ya es complejo. Oye, Vero, tú has hecho traducciones, entre comillas, al revés, o sea, de inglés, o sea, de español a inglés, No. ¿no? No. Todavía no. No, todavía no. No lo se quieres debe hacer, hacer. no lo vas a hacer, ya. Yo traduzco del alemán, del inglés, a veces del hebreo y del portugués, ¿Ya? pero porque manejo esas lenguas y manejo sobre todo el castellano, porque Claro. uno traduce a la lengua propia, Claro. a menos que vivas en ese otro país y tengas un conocimiento de la lengua vital, ¿no? Viva, porque si no es muy difícil traducir. Sí. Traduces a una lengua cartonada y eso es como fome para el lector, ¿no? Y yo creo que todo es traducible y todo es no traducible. La traducción siempre tiene se pierden Esa cosas, doble, sí, pero se ganan otras, ¿no? Ya. O sea, uno no podría haber leído nunca Dostoyevsky, por supuesto. ni haber leído a Tolstoy, ni haber leído Lo que el viento se llevó, porque el ruso es muy distinto al castellano. No, Sin por embargo, se encuentran relaciones, ¿no? Y eso es lo que se traduce. Excelente. Más Mira, el sentido. contarle a la gente que Verónica es como, voy a usar una palabra también como muy gregaria, encuentro yo, porque tú te juntas tú sabes de la gente que traduce, ¿no? Has hecho encuentros aquí en la Universidad Austral, Sí. En el fondo trabaja por el tema de la traducción, ¿no? Como grupo, ¿qué están haciendo? Tú sabes más o menos las tendencias que están. Es que la traducción es más que solamente poder leer un libro en otra lengua. Cada lengua, y por eso es muy triste cuando muere una lengua, ¿no? Es como cuando muere una especie, ¿no? Sí. Tiene un mundo, y es un mundo que uno trae al mundo propio, y con eso uno amplía el pensamiento, amplía la capacidad de comprensión de lo que hay en el entorno. De repente percibe cosas que no percibió antes, ¿no? Porque cada lengua es una manera de entender el mundo. Por eso, por ejemplo, si se pudiese desde la primaria aprender mapudungún, aymara, que sea, nosotros tendríamos otra cabeza, Claro, ¿no? que sí. Con variedad de visiones de mundo. Y por eso las lenguas son importantes, y me parece interesante y casi indispensable la traducción, porque son maneras de guardar la comunicación entre los seres humanos, ¿no? Porque por mucho que nos creamos muy especiales, somos tan especiales como los vecinos, Sí, ¿no? sí, cuando se habla de interculturalidad estamos hablando de cosas de este tipo, porque hay distintos conceptos que se están hablando en este minuto, especialmente que está viviendo nuestro país, pero este es un aporte, la lengua es un tremendo aporte, uno no sabe los alcances incluso que puede ser en la formación de un niño, de una niña, sobre todo, como dices tú en Mapudungún, estamos en el Gualmapu, por ejemplo, acá. Claro, o portugués, por ejemplo, nosotros vivimos en el barrio latinoamericano y nadie habla portugués, ¿no? Esperamos que los brasileros hablen castellano. Claro. Siempre estamos esperando que lleguen a nosotros, pero nosotros también podemos ellos son hacer mucho ese más que ejercicio. nosotros. Sí, Podemos hacer ser el al revés. ejercicio, ¿no? Sí, de claro. abrirnos y pensar en
Oye, en lenguas y me voy a ampliadas. meter en lo personal. ¿Cuándo tú tuviste siempre facilidad para el idioma desde niña? ¿Tus padres? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, la curiosidad. La curiosidad. La curiosidad es muy es lo que me curiosa. Eso se funciona nos hasta ahora. olvidó decirlo. Verónica es muy curiosa. Es parte de su Chismosa talento. y curiosa. Yo creo Sí, que yo también, la sí, copucha también. es muy importante para La biografía. justamente, A mí sí, me encantan las para- biografías. para ampliar también los conocimientos del Sí. mundo. La copucha, que la gente dice copuchenta, no, muy bien ser copuchenta. Sí, claro. Ahora, no es mala, No, no pelar, Sí. pero copuchar, sí. saber. Sí, esa además es una palabra mapuche, creo. Sí, ¿copuchar? Copuchar. Sí, debe ser mapuche de todas maneras. Sí, Sí. sí, la curiosidad, porque mis abuelos son inmigrantes. Claro. Y hablaban entre ellos alemán y hablaron muy mal castellano y me daba vergüenza cuando ellos hablaban castellano. Entonces trataba de que no hablaran castellano delante de nadie. Entonces tú les hablabas en alemán para poder entender. O sea, no les hablaba porque todavía no hablaba yo, pero entendía lo que decían. Ya. Intentaba quitarlos los espacios, esas cosas que hacen Claro. los niños. La Pero abuelita lo mis llaman. papás que llegaron aquí de niños, mi mamá tenía 8 años, mi papá tenía, no sé, 9, o sea, no se conocían en esa época. Sí. Llegaron muy chicos acá, no hablaban el alemán en mi casa, pero cuando querían que yo no entendiera algo, encontraban las palabras para que yo... No, y la niña Y Verónica. entonces yo aprendí. Claro. Mi hermana, en cambio, no. Entonces, por eso digo que es un problema de curiosidad. Claro, de personalidad. Sí. Qué bueno, Y- enhorabuena, porque miren todo lo... O sea, yo estoy solo con algunas traducciones, ¿eh? Solo con un par de libros de traducciones. Qué bueno, Vero. Bueno, este es el único libro publicado de una traducción del alemán que lo publicó la editorial Watch, ¿no? Sí, de la Universidad Gottfried Austral. Benn, de la Universidad Austral. Sí, Una colección preciosa que inició Yanko González, que es el sí, director que a de quien la, saludamos a Yanko. Sí, Es, de la editorial. Tiene el nombre de la Sí. revista de Pedro Jara, ¿no? Claro. Colección Caballo de Proa. Caballo de Proa, Sí, claro. la revista. Sí, Y se va a dedicar solamente a publicar cosas traducidas por poetas chilenos, ojalá del sur o de provincia, de otras lenguas, ¿no? Oye, Ben Gottfried. ¿Qué Ben podemos- Gottfried. Sí, ¿qué podemos decir de él, de su poesía, Vero? Ay, mira, es un poeta de comienzos del siglo pasado, Sí. o sea, nació a fines del siglo antepasado. ¿Cómo llegaste a él? Porque tiene un libro que me ha agarrado como de la nariz hace mucho, mucho tiempo y nunca encontré una traducción al castellano que me gustara. Entonces Sí. siempre lo tenía que leer o en alemán o en inglés y al final decidí traducirlo. Y en realidad este libro tuvo muchas traducciones mías que Sí. iban a ser publicadas y que luego no se publicaban, entonces yo seguía trabajando. Entonces es un libro que tiene mucho tiempo. Se llama La Morgue y otros poemas. Sí, La Morgue y otros poemas. Y el poeta es un poeta bien interesante, fue bien conflictiva su figura. Él era Como buen médico. poeta. No todos los poetas, algunos poetas. Pero lo que pasa es que a la gente le gusta el morbo, entonces Sí. como que hacen resaltar la parte esa de los poetas y Sí. no la otra parte. Como todo. Somos seres comunes y corrientes como todos, con lados Oscuros brillantes y oscuros, sí. Pero este era médico, ¿no? Ya. Era un médico especialista en enfermedades de la piel y claros. Ujú. y este libro lo escribió casi todo, casi completo, no todo, pero los 6 primeros poemas, un poema, o sea, un libro muy cortito, mientras hizo su práctica en la morgue, ¿no? Y a mí me impactó mucho y sentí que era un libro muy relevante de instalar ahora. Sí, Porque si uno lo lee desde ahora, esa cosa, digamos, de él tan... el cuerpo muerto, ¿no? el cuerpo, pero es la ironía del el descreimiento de las formas, Sí. etcétera. A pesar de que él es muy formalista, él rompe con todas las formas de esa época, con toda la poesía romántica, ¿no? Ya. Y hace un quiebre en la poesía alemana, es muy interesante, pero es silenciado, porque tiene una época como de 1 año y medio en que es muy nazista, hasta que por supuesto lo tratan de degenerado y queman todos sus libros y se acabó. Pero ya había estado con los nazis, entonces el otro lado también lo deja fuera y Que queda un como outsider. sí, Ya. hasta los años 50 y tanto.
Entonces fue muy olvidado, a pesar de que él abre todo un campo nuevo en la poesía. Pero esa es la historia personal. La historia de la literatura es que el libro existe y todos los otros libros que él siguió escribiendo, incluyendo toda su ensayística, porque es un pensador muy profundo de lo que pasa en Europa en esa época. Y me pareció que era bueno leerlo ahora. Eso, como para la época pandemia, de lo que está pasando. La relación con la enfermedad, la relación con el cuerpo, la relación con la vida, cómo transitar en la vida con esta cosa tan inminente de la muerte. Es interesante, y es un libro cortito. ¿Ya? Son poemas se ve breves. Es de muy buena factura también, hay que decirlo. Bellísimo. Está muy bonito, muy bello. Nosotros que somos medio fetiches también con los libros, huele bien. Imagínate, todo eso que es muy importante. Un libro de tapa dura. Un tapa dura, el color, realmente. la verdad es que... Y el olor. Usted que le gustan los libros sabe de qué estamos hablando. Sí. El olor Sí, tiene olor a libro nuevo. No, es realmente un trabajo maravilloso que está haciendo la Universidad Austral y uno de los primeros libros de esta colección es Verónica Sondeck. Invitarlos, mira, nosotros a propósito de tránsito podemos decir que aquí se lee mucha poesía, como en todo Chile, en verdad, y podríamos decir también que hay mucha gente que empieza con lo clásico y después transita a poetas un poquito más complejos. ¿A quién podríamos invitar a leer a Ben? ¿A qué gente podríamos? Yo creo que es una de las cosas que tiene Ben, que es muy interesante, es que él trabaja con el lenguaje común y corriente de la calle, ¿no? Como diríamos aquí Parra, que es muy posterior. Él tiene cosas muy parrianas. Esto está escrito en 1900, es antes de la Primera Guerra Mundial. 1905, por ahí. Antes, o sea, un poquito después, pero la cosa es que él, esa es una de sus innovaciones, ¿no? El trato del lenguaje. Yo creo que este es un libro al que accede cualquiera. Oye, ¿tienes otras tareas, otras sorpresas que estés haciendo, otras traducciones de él? De él no. Estoy traduciendo a un escocés y a una irlandesa ahora. Mira. Sí. Y cuéntanos un poquito, no todo, no el final de la película. Oye, voy a dejar aquí el libro de la Vero, porque realmente de excelente factura. Felicitaciones a la editorial de la Austral. Qué bonito. Sí. Y ya vamos por más. Estoy traduciendo a un poeta escocés que me gusta muchísimo, que trabaja mucho la cosa, muy finamente, la cosa de la tierra, las aguas, pero con unas imaginerías muy preciosas. Se llama John Burnside. Y bueno, es muy conocido. Y como nos conocemos, le pregunté si tenía algo inédito y me dijo que sí. ¿Es contemporáneo? Es contemporáneo, yo creo que más o menos de mi edad, un poquito menos, un poquito más, pero por ahí. Claro. Bueno, un chiquillo en avanzada. Claro. Primera línea. Primera línea. Muy bien, me encantó. Pero sí, yo creo que, no sé, estoy muy entretenida haciéndolo, solo que me interrumpen millones de otras cosas que estoy haciendo. Es que la Vero hace entonces millones de cosas. Entonces no logro terminar, pero le dije que tenía que tener paciencia porque yo iba a ir lento. Sí, vamos lento, pero vamos avanzando, ¿no es cierto? Oye, Verónica, ¿podemos volver al de Niños y Niñas? El mundo es redondo, que también es otra traducción, ¿no es cierto? Bueno, algo hablamos, vienen unas ilustraciones de Constanza Fuensalida, ¿sí? Es de la editorial Bisturí 10. Un libro para niños de verdad muy entretenido. Pequeños relatos de Rose, ¿no? De la Rosita. Es una novela escrita en pequeños como capítulos cortos, muy juguetón. Mantiene los colores de la primera edición que se hizo en los años fines de la guerra, ¿no? Yo creo 40, y no me acuerdo cuándo es la primera, pero es mediados del siglo XX, que se hizo en rosado, porque la niña se llama Rose, rosada, y su color favorito es el azul, entonces está en azul y en rosado, y habla de que el mundo es redondo y todo lo que ella ve siempre es redondo, ¿no? Es como esa cosa que le pasa a la gente. El mundo es redondo. Sí, a veces. Pregúntale a los que piensan que es plano, creo que te van a discutir. Sí, me han perseguido. El concepto.
antivacunas y terraplanistas son como lo mismo. Pero esto es un poco como, yo digo, cuando uno está embarazada por primera vez y mira para el lado y están todos embarazados y nunca se había dado cuenta antes que existían las embarazadas. Es verdad. Esto es igual. Ella se dio cuenta de que el mundo es redondo y de repente todo es redondo. La A es redonda, el pasto es redondo, todo de la parte redonda. Entonces tiene mucho humor. ¿Ya? Está hecho para niños chicos, adultos, y para ser leído en voz alta yo creo que es mucho mejor. Ideal. Yo hice un audiolibro, se puede comprar también el audiolibro en... ¿En dónde está el audiolibro? Oye, creo que se llama Me gusta leer. ¿Ya? ¿Me gusta leer? Creo. ¿De Penguin o no? No, no sé si está aquí. Es una editorial, o sea, es una editorial solamente de audiolibros y que no sé si la pusieron. Bueno, los podcasts, los audiolibros. No, pero estos se pueden bajar sí. De un sitio. Sí, de un sitio. Yo creo que debe estar aquí en la primera página, pero estoy sin anteojos. Yo estoy con lentes, no son para ver. Tendrías que ver tú. Pero sí, efectivamente, sí. Podrían escribirle igual a la editorial Bisturí 10, que es @gmail. Sí, si uno se mete ahí, yo creo que sale. Y en Leolento. Eso, Leolento se llama. Puedes adquirir el audiolibro El mundo es redondo, leído por ti. Qué lindo, Vero. Qué lindo, Verónica. Fue todo una odisea grabar ese disco, porque me demoré 2 semanas en leerlo, en horarios en que no ladrara un perro, no pasara la bandurria, porque no tengo un estudio en la casa. Y entonces mi hija se dedica a esas cosas porque ella trabaja un poco en sonido, cine y todo eso. Pero realmente casi nos tuvimos que meter adentro de un closet para poder mandar esto limpio y que podían limpiar algunas cosas, pero no todo. Pero salió perfecto. Mira, aquí dice algo, trae un regalo este libro también. Dice, con algunos de los dibujos de este libro puedes armar un antiguo juguete óptico llamado Fenakiscopio, que permite reproducir el movimiento de una imagen. Descarga el PDF con las instrucciones del armado y con los dibujos para imprimir y recortar en bisturí10.com/mundo redondo. Es precioso el juguete. Sí. Bueno, también hay que decir que Vero es muy moderna, muy vanguardista, de verdad. No soy la presidenta del fan club, hay más gente, pero de verdad tengo que decirlo porque ya no lo va a decir. Es muy moderna, Verónica, además, es busquilla y además tiene también, bueno, vamos a hablar de su personalidad largamente, también es de resguardar lo nuestro. Tú también estás trabajando en recobrar algunos testimonios de poetas, ¿no es cierto? Ah, sí, bueno, son mis libros infinitos, como juntar estampillas. Tengo varios. Tengo un proyecto que nunca lo he mandado a proyecto porque sabía que me iba a demorar 1000 años y los proyectos piensan que las cosas son instantáneas. Claro. Bueno, yo llevo en esto... No lo son, aprovechemos de contar de que no es espontáneo. Llevo más o menos como 14 años haciendo este proyecto que está recopilando son conversaciones con poetas del Cono Sur, o sea, de 5 países, de la misma época, o sea, no de la misma época, sino que para rescatar una época. Sí. Entonces, con gente con la que yo he conversado de poesía, viejos y jóvenes, ¿no? De Bolivia, Perú, Argentina, Chile y Uruguay. Sí. Y entonces la idea son los mismos 9 puntos en torno a los cuales conversamos, es gente vieja a gente muy joven, pero rescatando memoria, ¿no? Como la cosa de la época, la memoria cultural de una época, para poder de alguna manera fijar lo que sucedía antes de la dictadura, durante la dictadura y cómo eso se reconstituyó post-dictadura, qué soluciones encontraron en los distintos países, a nivel cultural estoy hablando, ¿no? Como y ya tengo como, a estas alturas como 122 creo, pero me faltan mucho. No Imagínese, ¿cuántas horas, Vero? No, bueno, depende, hay alguna gente más escueta que me demora 1 hora y media, pero hay otra gente muy parlanchina que se junta con otra parlanchina y entonces me imagino. Estamos 4 horas, entonces hay que desgrabar todo eso y voy a mandar un proyecto en algún minuto cuando tenga ya todas las grabaciones hechas y
desgrabadas para poder editar, porque eso hay que editarlo y van a salir como 5 tomos. Esa es una. Y estoy rescatando también voces literarias valdivianas. Fantástico. Así que Vamos a eso- pasar a otro libro de Verónica, porque hay mucho que contar. Este está acá, acaba de salir esta Acá, reedición, ¿no es cierto? Este es una primicia, este libro es de Verónica, el que le llegó a ella, Sí. ¿no es cierto? Es La ciudad que habito, como les decía, esta es Es una este. reedición. En la primera Hay edición algunos es quizás esta, que puedan que la tenerlo, sacó Cultrum, pero que ya no Sí. hay, se acabó. se acabaron. Sí, y salió en la editorial aparte, una editorial del norte, de Arica, Arica, entiendo. sí. Mira, sí, Por eso el multiregional. cambio de colores, ¿ven? Aquí es verde Sí. y allá es naranjo, Sí, amarillo, sí. son otras realidades geográficas. La ciudad que habito es lo que me llevó a mí a Verónica Sondek. Es de las amigas que yo me he hecho a través de los libros. Y la verdad es que a mí me encanta. Yo creo que hay muchas cosas que a mí me hicieron sentido aquí cuando yo llegué a Valdivia, a través de sus letras, de una confesión que le estoy haciendo a la vez. Sí, no sabía. Hemos hablado tanto y no hemos hablado de eso. Pero yo creo que leas algunas cosas, de verdad. Yo, como dice, la pensé pero no lo dije, pero es que tú lo dices, es que es tan bonito, ¿no? Es tan dulce además, pero tan certera la poesía de Verónica. Todo esto es opinión mía, así que si usted no está de acuerdo, pues Puede puede escribir escribirlo. un mail. Pero Valdivia nació cuando, ¿por qué? Quién sabe, entre añares muchos y ajuar dubitativo. ¿Sí o no? Sí. Es que realmente, Vero, ¿qué quieres que te diga? A mí este libro de verdad que me llevó a ti y ahora me hace mucho más sentido. Qué bueno la reedición, qué bueno. ¿Cómo Sí. se gestó la reedición? ¿Te lo Mira, han pedido mucho? Es muy extraño también, es todo asunto de encuentros, así como, Sí. como los que estás narrando tú. El editor de Aparte Sí. es un chico de Arica, Ya. él tiene su editorial allá y yo me lo encontré en Cielo Abierto, que es un encuentro que hacen en Valparaíso. Y él se enamoró de lo que yo leí, creo que leí justamente de ahí, Sí. un fragmento. El Y me lo estuvo el canto pidiendo, y número que le dije, 4. mira, quedan libros, no tienen... Sí. Y publicó, después me pidió reeditar mi primer libro, ¿no? Que Entre Cielo y Entre Líneas, que ese libro sí que no quedaba nada, porque eso es del año 84, una editorial que ya ni existe, la Sí. editorial Minga, y él lo reeditó, eso fue el año pasado. Y después me dijo, y ahora podemos reeditarla. Y yo le dije que sí, que encantada, porque realmente no hay, se acabó. Se Hay acabó muchas la editoriales edición. independientes que están en esto. Sí, y él fue muy como amoroso, atento, me dejó intervenir porque yo tengo una manía que es corregir siempre que puedo, volver a meterle En un mano a los momento en que textos. ya entregarlo. Claro, pero me dieron la posibilidad de volver a editarlo, entonces la condición es me dejas meterle mano en algunas cosas que yo me di cuenta que podían funcionar mejor de otra manera. O sea, realmente es una reedición. Es una reedición, sí, Sí. con algunos pequeños cambios de espacio y de algunas palabras, algunas ubicaciones, cosas que a mí me parecían importantísimas y puede que nadie se dé cuenta, pero no importa. De todas maneras. Y bueno, Es mi manera de relacionarme con mis libros. sí, aquí está Verónica. Mira. De todas maneras, Verónica, Verito, la verdad es que muchas gracias, estamos llegando al final, pero yo quisiera que leyeras algo. Yo les invito a leer a Verónica Sondek, no se van a arrepentir. Las mujeres, empiece por la Vero, termine en ella. La verdad es que la poesía ayuda mucho en estos tiempos, siempre ayuda, pero en estos tiempos de miradas distintas, que el mundo cambia, que están floreciendo cosas, que se están acabando otras, invitarlos a leer a Verónica Sondek, está aquí. La verdad que yo estoy muy contenta que esté con nosotros y léenos algo. Bueno, Algo, lo que oye, tú quieras. Tiene una voz además. Quiero agregar ¿Sí? un pequeño detalle, que la mayoría de mis libros de poesía Sí, están en LOM. sí, en Editorial Sí, LOM. en Editorial LOM, Sí. que hay una antología que salió el año pasado de Lumen, que se Sí. llama Ojo de Agua, donde Preciosa colección. hizo una selección bien especial. Sí. La editorial
se van a encontrar algunos libros y otros no, pero a mí me interesó mucho Sí. esa antología que hicieron. Sí. Está en las grandes ligas, es Verónica, como- también, ¿ah? Porque no es llegar y publicar, sepan ustedes, en Bueno, Lumen. ellos me lo pidieron, yo no fui a buscar a Lumen. Sí, no. Nunca, no. nunca voy a buscar a nadie, porque Sí, yo siento que pero- los libros tienen su tiempo, sus caminos, y en eso sí, no soy nada de moderna, porque nada me parece que es para ahora, y no, yo soy lenta en todo. Y siento que las cosas hacen su camino y que se dan cuando se dan. Pero ese concluye muy bien, el camino que tomas bueno, concluye muy bien. tuve así que suerte, bien. porque también hay cosas de suerte, ¿no? De que Sí. alguien te escuche, te lee, no siempre sucede. El hecho de que uno Las publique estrellas ahí se o no juntan, publique, sí. claro, no quiere decir mucho, no siempre. Que voy a leer algo cortito. Ujú. Voy a leer el canto 3. Aquí, en ciudad tan de cielos en descenso, de nubes preñadas a granel, de aguas y premuras encendidas, de lluvias lametonas, ladeadas, ladinas, aquí, con aguijones, lancetas que punzan las calles, divaga, merodea mi zapato, que, grueso y contenido, aquí la camina. Aquí, en ciudad tan de cielos en descenso, me sorbo el color que brota en aromas, azules, rosados, rojos, pasionarios, verdes, que con su gesta nuevamente abotona, aunque rechine el diente contra diente en medio de la niebla, blanca, escondida, en la noche formidable. ¿Y qué del sabor del caminar mojada, de la vista fija en el magenta y de los pétalos deshaciéndose al tacto de la ráfaga fría? Ya pensé que el invierno se dormía, pero no, porque frondoso su cuerpo tiritó e izó el velo, y ahora y siempre reina con la puntualidad de quién sabe qué tiempo, o qué tribus de pájaros diluvianos que cruzan, tristes, inconmensurables, en guardia bajo el pliegue plumoso y satinado, que no llegue el desastre, que no caiga la desgracia, y arrullan huet, fío, graznidos en para siempre, en cielos que se hacen agua, que clavan la gota, la gotera, el llanto milenario. El que sabe, escucha. Abiertos los ojos de par en par, el paso tan lento de los días, el tan modo en que caemos hacia abajo, siempre y porque sí. Es. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a ustedes. Un regalo para el sur, un talento valdiviano, digo yo. Muchas gracias y seguimos en otra oportunidad navegando con los libros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.